Buenos días, mis apreciados. En esta serie que estamos viendo acerca de alteraciones psicoemocionales y hemos venido haciendo énfasis en el taller de salud mental y psicosis, cómo cuando emocionalmente estamos alterados, pues todo nuestro ser es vulnerable. Hoy en este cuarto tópico vamos a hablar acerca de cómo manejar los estados de angustia que nos pueden llevar a un estado de desesperación. Vamos a ver la angustia y la desesperación en estas alteraciones psicoemocionales. Pidamos la bendición de Dios. Padre, gracias por amarnos. Rogamos tu compañía en esta mañana, danos tu bendición y que a través de tu palabra, Señor, y tu consejo podamos tener las herramientas necesarias cuando estemos angustiados y desesperados. Gracias, Padre, por entendernos y por ayudarnos. En el nombre de Jesús, amén. Inicialmente, quiero que recordemos dos grandes elementos, dos episodios que encontramos en la experiencia de los hombres que Dios escogió para llevar un mensaje. Recuerden, por ejemplo, cuando David estuvo en la cueva de Adulán, refugiado con 400 personas, donde Dios lo preparó no solamente para tener un encuentro especial con él, sino consigo mismo, y de ahí debería salir preparado y salió preparado para reinar sobre toda Israel. Preguntémonos, ¿las cuevas de nuestra vida son el sitio de encuentro con Dios y consigo mismo? Porque también vamos a ver en Elías cómo se refugió, se escondió en su momento de angustia en una cueva. ¿Y qué hizo Dios? Vamos al relato bíblico de Primera de Reyes para encontrar un mensaje de fortaleza en los momentos que estemos angustiados, desanimados, perplejos. Y en el capítulo 19 de Primera de Reyes vamos a encontrar parte de esa historia con la cual vamos a reflexionar hoy. Primera de Reyes, capítulo 19 y el versículo 9. Vamos a adelantarnos un poquito, ahorita nos regresamos. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces allí, Elías? Recuerde, allá hablamos un poquito, más adelante en el siguiente tópico, vamos a hablar de la cueva de Adulán. Pero las cuevas en tu vida son el sitio de encuentro con Dios y consigo mismo. La pregunta que Dios le hace a Elías en el capítulo 19, versículo 9 es: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué nos refugiamos en nuestros problemas? ¿Por qué nos refugiamos en nuestros desánimos, desalientos? ¿Por qué acudimos al yo teniendo un creador mucho más grande y sabio que los mismos problemas que nos aquejan? ¿Por qué? Es la pregunta. Y vamos a regresarnos un poquito al versículo 5 y 7. Y dice ahí: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y de aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Versículo 6. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua, y comió y volvió a dormirse.
Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Elías, si recordamos un poco, en toda la historia de Primera de Reyes, Elías va al rey Acab y le dice que por desobediente a Dios, por permitir la idolatría en Israel, el Señor le iba a castigar a él y a su pueblo, que era un pueblo permisivo, que por miedo al rey permitió que llegaran todos estos ídolos. Y Elías le dice, por mi palabra no va a llover durante 3 años y medio. Oiga, ¿quién es este hombre que le habla a las nubes y le dice no va a llover y no llueve durante 3 años y medio? Pero lo interesante, y resumiendo la historia, porque confío que ustedes la van a leer en casa, este hombre luego le dice al rey Acab de que reúna toda la nación, todo el pueblo, para ver si es Baal el Dios o es Jehová. Se reúne todo el pueblo, lean la historia por favor, se hace el lugar donde se va a sacrificar, comienzan los sacerdotes de Baal, gritaban, bailaban, se rasgaban, se cortaban, y durante el día no lograron que Baal se manifestara. Ahora Elías hace su altar, lo manda a llenar de agua por todas partes, se arrodilla, invoca el nombre de Dios y Dios se manifiesta con tal poder que hasta las piedras quedaron en polvo. Y luego el pueblo, al ver que Baal no se manifestó, sino el Dios de Israel, por orden de Elías, acuden a sacrificar a los 400 sacerdotes de Baal. Pero ahora, después de esa situación, llega Jezabel, lo intimida y Elías sale huyendo, angustiado, preocupado, y se refugia en esta cueva. Y hay varios elementos ahí para mirar en detalle. Primer elemento, vayamos nuevamente al versículo 5 del capítulo 19. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó. Recuerde que Elías estaba amedrantado después de esa gloriosa manifestación del soberano, del Dios de dioses, y se amedranta porque una mujer pagana, encendida con un espíritu diabólico, lo amenaza. Sin embargo, el Señor no ve su debilidad, su ansiedad, su depresión, su angustia, su desaliento, su desánimo, sino que le manda un ángel, y no cualquier ángel. Lean la historia, no cualquier ángel. Y dice que un ángel le tocó y le dijo, ya Elías, levántate y come. No solamente lo visita, le lleva comida. Y mire el tipo de comida que le lleva. En el versículo 6 dice, entonces él miró, él se levantó, Elías se levantó y miró, y aquí a su cabecera, al lado de su cabeza, una torta cocida en ascua, es decir, una torta, un pan grande, podríamos decir, de ese que les venimos enseñando todos estos días, esa masa madre, pero era de cebada, asada, no era frita, asada en ascuas. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Estaba tan angustiado, tan debilitado de su psicosis emocional, que volvió a quedarse dormido.
volvió a dormirse. Y mire la paciencia de Dios y su mensajero, versículo 7. Y volviendo el ángel, capítulo 19 de Primera de Reyes, versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó. Yo creo que debe ser un de esos toques amorosos, generosos, llenos de la inmanencia divina. Y lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oret, el monte de Dios. Oiga, venía de tener miedo, de huir de una mujer poseída por el demonio. Y el Señor ahora lo invita a tener comunión con Él en el monte Oret. Le lleva a un tremendo guía, tremendo guardaespaldas, uno de los mejores ángeles. Le da de comer, le da de beber y lo escolta hacia el monte Oret. Pero tremenda comida porque caminó 40 días y 40 noches sin debilitarse, sin fatigarse, sin extenuarse, porque iba a tener comunión con el soberano. Vamos a tratar de ir viendo todo lo profundo que hay allí. Nos va a llevar varios tópicos. Poder discernir, cuando revisemos esos textos, bogando mar adentro, todo lo que hay allí. Comencemos recordando algunas cosas. Tras una agotadora jornada en el Monte Carmelo y una emocionante carrera a Jezreel, Elías experimentó un episodio de depresión conocido como depresión post-adrenalina. Al descubrir al día siguiente que la reina lo quería matar, y lo encontramos allí en el versículo 3 del capítulo 19 de Primera de Reyes. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. El profeta, que un día antes había invocado fuego del cielo y donde la creación del soberano le obedece, como si fuera el Dios mismo, le obedece. Ahora, lógico, ¿por qué el cielo? ¿Por qué las nubes? ¿Por qué las constelaciones? ¿Por qué todo le obedece? Porque él obedecía a su soberano. Cuando nosotros obedecemos a Dios, no hay poder que se oponga a nosotros. La misma naturaleza nos obedece. Lo mismo, ¿recuerdan la historia del otro profeta que le dijo al sol, detente en Gabaón? Y se detuvo. Es decir, el ecosistema, todo lo que Dios creó, a merced, postrado a los pies de sus hijos. El profeta que un día antes había invocado fuego del cielo, huyó al desierto y finalmente se sentó bajo una retama. Tan abrumado por el deseo de morir, exclamó, basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres, dice el versículo 4 de Primera de Reyes, capítulo 19. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de una retama. Otras versiones dice que debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo a Dios, basta ya, oh Jehová,
quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Bueno, no había suficiencia en él, no había yoísmo en él, no estaba permeado por el egocentrismo del cual el rey Acá y su esposa sí lo estaban. Había humildad en reconocer que él no era mejor que sus padres espirituales. En respuesta al cuadro depresivo, ansioso y angustioso del profeta, Dios empleó 3 estrategias que hoy están disponibles para cada uno de nosotros cuando estemos desalentados, desanimados. Y las vamos a ver en el siguiente tópico. 3 elementos ahí que están impregnados profundo y que el mismo ángel que Dios envió desde el cielo tenía que enseñarle esa lección. Pero antes de entrar en esa parte, porque eso lo vamos a ver en el siguiente tópico, recordemos el relato de Génesis. Vamos a ver una sinonimia de cómo Dios se manifiesta cuando nosotros nos apartamos de Él, estamos en desobediencia. Dice el capítulo 3 del libro de Génesis, y vamos a ir al versículo 8. Génesis capítulo 3, vamos a ver el versículo 8, 9 y 10. El versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Era normal. Permanentemente el Creador bajaba al huerto del Edén a enseñar y a disfrutar de la compañía de Adán y Eva. Lo mismo hacían los ángeles, era costumbre. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron, como se escondió Elías debajo de esa retama, en esa cueva, como se escondió David en la cueva de Adulán, huyendo del rey. Se escondieron, dice el relato de la creación, de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Allá buscaron una cuevita en el huerto. Y el versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre. Y le dijo, ¿dónde estás tú? Y el versículo 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cuando yo me alejo, cuando yo me separo de la presencia de Dios, tengo miedo, tengo temor, tengo angustia, tengo psicosis, porque me separé de la presencia del Creador. Y como resultado llega el pecado. Y cuando el pecado toca mi ser, me produce psicosis. Pero el Señor toma la iniciativa, baja del cielo, llega al huerto y con esa voz amorosa, paciente, bondadosa, llena de perdón, sublime, llena de gracia, le dice a Adán y Eva, ¿dónde estás? No estaba enojado, no estaba molesto, no estaba reclamando, no vino a juzgar, a señalar, a condenar, a desnudar su pecado. Vino a darles paz, a decirle, yo voy a morir por ustedes. En el siguiente tópico vamos a ver una analogía sobre eso, en la experiencia de Elías. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque en medio del pecado y la tribulación que agobia nuestro ser, tú nos visitas, tú mandas tu ángel, tu misericordia llena la tierra y gime con gemidos indecibles, clamando por cada uno de nosotros.
Gracias, Padre, por amarnos. Danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.